25 comidas que tu abuela hacía y que nunca supiste cómo se llamaban. En 1968, en un rancho de la Sierra de Nochistlán, Zacatecas, una mujer llamada Petra salía antes de que aclarara. Regresaba con el delantal levantado como bolsa, lleno de hierbas. Las iba echando al agua una por una, y decía el nombre de cada una en voz alta. Cada hierba tenía el suyo. Hoy, sus nietos le dicen a ese plato de dos maneras, lo verde. Petra tuvo 4 hijos. Los 4 salieron al norte entre 1971 y 1979. Ella se quedó cocinando lo mismo. Y siguió diciendo los nombres en voz alta, aunque ya no hubiera nadie enfrente para contestarle. Ese plato es el número 1 de esta lista. Y es el que más gente comió sin que nunca le dijeran cómo se llamaba. Hoy vamos a recuperar 25 nombres, 25 platillos que se cocinaron en los ranchos y los pueblos de México y que en tu casa se decían de otro modo. Lo de la olla, lo del comal, lo que hacía mi madre los viernes. 3 cosas van a pasar antes de llegar al 1. De estos cambia de nombre al cruzar una raya estatal, y en los 2 lados juran que el otro lo dice mal. Otro se dejó de decir en voz alta porque nombrarlo delataba de que vivía la casa. Y otro se sigue cocinando hoy, en frasco y en fonda, con un nombre que no es el suyo. Si quieres que estas palabras queden escritas en algún lado, quédate. Este canal existe para eso. Empezamos por uno que comiste con las manos, de pie, y que en tu casa no se llamaba de ninguna manera. 25, bocoles. Primero es el sonido. Una palmada seca, mano contra mano, repetida 20 veces antes del amanecer. Después el olor a masa con manteca tocando el comal caliente. En la Huasteca, el norte de Veracruz, la Sierra de Hidalgo, el oriente de San Luis Potosí, eso sonaba en las cocinas desde antes de que hubiera luz afuera. En tu casa les decían, las gorditas gruesas, o simplemente, los del comal. Tienen nombre. Se llaman bocoles. La masa se amasaba con manteca hasta que dejaba de pegarse. No había medida escrita, la mano sabía cuándo. Se formaba el disco grueso entre las 2 palmas, se aplanaba sin adelgazarlo, y se ponía sobre el comal de barro. Cuando inflaba, se abría con el pulgar y se rellenaba. En la sierra el relleno era frijol molido con hoja de aguacate. En el llano, más cerca del ganado, se rellenaban de queso fresco o de chicharrón picado. La mujer que los hacía no medía nada. Medía con la mano. Y esa medida no se puede copiar. Estaba en una mano concreta, en una cocina concreta, y se midió por última vez el día que esa cocina se quedó cerrada. 24, tlatlapas. Hay un olor que solo existe en una casa donde se tuesta el frijol antes de cocerlo. No es el olor del frijol de olla. Es más seco, más cerrado, con un fondo a nuez quemada. Ese olor se apagó en Tlaxcala y en el sur de Puebla junto con los pueblos que se fueron quedando de a poco. En tu casa le decían, la sopa de frijol molido, o, el caldo prieto. Se llama tlatlapas. El frijol no se molía, se quebraba. Se tostaba primero en el comal, y luego se pasaba por el metate hasta partirlo, no hasta hacerlo polvo. Esa diferencia era todo. Si quedaba muy fino, se volvía atole. Si quedaba muy grueso, no espesaba. Con eso se hacía comida para 7 personas con un puño de frijol. En Tlaxcala se terminaba con epazote y chile de árbol. En algunas casas de Puebla se le echaba hoja de aguacate, que deja un sabor a anís que no aparece en ningún otro caldo de la región. Le decía sopa de pobres. Nunca lo fue, era matemática. Quien sabía el punto exacto del quebrado tenía un nombre. Y ese nombre tampoco lo dijiste nunca en voz alta. 23, colache. Calabacita tierna, la de traspatio, la que se corta chica porque si se deja crece dura. Elote cortado esa misma mañana, todavía con la leche adentro. Eso se cocinaba en Sonora y en Sinaloa, en cocinas de rancho donde la milpa estaba a 15 pasos de la estufa de leña. En tu casa le decían, la calabacita con elote. Se llama colache. Todo se picaba en cuadros parejos, sin prisa, sentada. La calabaza soltaba su agua y en esa agua se cocía el elote. No se le ponía caldo. El agua era de la calabaza misma, y por eso había que cuidar la lumbre baja. En unos ranchos de Sonora se terminaba con queso fresco encima, que se derretía apenas. En otros no llevaba queso nunca, y quien lo probaba con queso decía que estaba mal hecho. Era comida de agosto, comida de cuando la milpa estaba dando. Ese traspatio hoy está ahí. La calabaza sigue creciendo si alguien la siembra. El que no está es quien la sembraba. 22, chacales. Un costal colgado de una viga. Adentro suena algo duro, como piedra chica. Se mueve el costal y suena otra vez. Ese sonido es maíz. Maíz que alguien coció, tendió al sol y guardó para enero. En Chihuahua y en Durango eso era la reserva de invierno de las casas de rancho. En tu casa le decían, el maíz quebrado en caldo.
Se llaman chacales. El elote se cocía todavía tierno y se ponía a secar sobre la mazorca, al sol, días enteros. Había que voltearlo. Había que meterlo si amenazaba lluvia. Después se desgranaba y se quebraba. Cocinarlo era lo de menos, se hervía con chile colorado y quedaba listo. El trabajo no era la sopa, el trabajo eran los días de sol. En la sierra de Chihuahua se secaba al aire libre y quedaba más dulce. En algunos ranchos de Durango se tostaba en comal para acelerarlo y el sabor salía más cerrado, con un dejo a humo. Hoy se compran en bolsa, ya quebrados. Y quién sabía cuántos días de sol necesitaba el maíz de ese año, según como hubiera venido el temporal, ya no vive ahí para decirlo. 21. Aporreado. Un golpe, otro golpe, carne seca contra piedra, en una cocina de tierra caliente, a las 6 de la mañana, con el calor ya entrando por la puerta. Ese sonido era de Michoacán y de Guerrero, de la cuenca del Balsas hacia arriba. En tu casa le decían, la carne machacada con huevo, se llama aporreado. En algunas casas, aporreadillo. La cecina se secaba al sol y se guardaba. Cuando se iba a usar, se golpeaba, se aporreaba. Hasta ablandarla, y luego se deshebraba con los dedos, hebra por hebra, hasta que no quedara ni un hilo grueso. Eso se hacía sentada, sobre las piernas, y tomaba su tiempo. Después iba con huevo y con salsa de jitomate. Esa carne alcanzaba para toda la familia porque estaba deshebrada hasta lo imposible. Cuanto más fina la hebra, más lejos llegaba. En unas casas se golpeaba con el tejolote del molcajete, en otras, con una piedra de río lisa, guardada solo para eso, que pasaba de madre a hija. Esa piedra existió. Tuvo dueña. Y no está en ninguna cocina de las que tú conoces hoy. 20. Caldillo duranguense. Carne seca hirviendo con chile colorado y papa. El vapor sube y huele a res concentrada, a algo que estuvo mucho tiempo al sol antes de tocar la olla. En Durango, eso se comía en las casas mucho antes de aparecer en cualquier menú. En tu casa le decían, el caldillo de carne seca. Se llama caldillo duranguense. La carne se cortaba en tiras delgadas, se salaba y se tendía en el patio, sobre lazos, tapada con manta para las moscas. 2 días, 3, según el sol. Después se guardaba y duraba meses sin refrigerador. Eso no era una técnica de cocina, era la única forma de que una res sirviera hasta diciembre. En los ranchos de la sierra se hacía con chile colorado y papa. Más al oriente, hacia la comarca lagunera, se hacía con carne fresca y jitomate, y quien creció con la seca dice que ese no es el mismo plato. Hoy la carne seca se compra en paquete, no porque el paquete sea mejor, porque en esos patios ya no hay quien la tienda, ni quien la meta antes de la lluvia, ni quien se asome a moverla. El lazo sigue colgado, le pasa el sol entero encima sin que nadie se acerque. Esos 6 se siguen cocinando en algún lugar, con otro nombre o sin ninguno. Los que vienen tienen un problema distinto, no se quedaron sin nombre, les puso encima el nombre de otra cosa. Pero antes hay que contestar qué se fueron las palabras, porque la respuesta no está donde la estás buscando. Si comiste estas comidas durante años, si las reconoces por el olor antes que por el plato, ¿por qué no sabes cómo se llamaban? La respuesta no tiene que ver contigo. Un nombre de comida no se guarda en un libro. No está escrito en ninguna parte, porque quien lo usaba no escribía recetarios. Un nombre de comida se guarda en una cocina donde alguien lo pronuncia todos los días y otra persona lo contesta. Es una palabra que necesita 2 bocas. Piensa cómo funcionaba. La madre decía el nombre al mandar por el mandado. La hija lo repetía al preguntar si ya estaba. La vecina lo usaba al pedir prestado. La palabra circulaba porque había gente alrededor de esa olla. Después el rancho empezó a vaciarse. Primero uno a la ciudad, luego 2 al norte, luego los que quedaban. Y esa cocina se quedó con una sola persona. Una mujer sola puede seguir cocinando el plato exacto. Lo hace igual, lo hace bien, no se le olvida nada. Pero ya no dice el nombre en voz alta, porque no haya quien decírselo. Eso es lo que pasó. El sabor sí cruzó. El sabor viaja en las manos, y las manos se subieron al camión. Por eso tú puedes reconocer el olor de algo que no sabes nombrar. La palabra no cruzó, porque la palabra necesitaba a alguien enfrente. No se te olvidó nada. Nadie te lo dijo. Y el 19 tenía nombre propio, mientras medio país lo llama por el nombre de otra cosa. 19, chile atole. El olor a elote hervido con epazote es dulce y verde al mismo tiempo, y se pega a la casa entera durante horas. En Puebla y en Tlaxcala eso salía de la olla en septiembre, cuando el elote todavía estaba tierno y no había que esperar a que endureciera. En tu casa lo llamaban, el elote en caldo. A veces, el atole picante, y ahí empezaba la confusión. Se llama chile atole. No es atole. Lleva masa, sí, pero disuelta hasta quedar apenas espesa,
lo justo para que el caldo tenga cuerpo y no se separe. La masa se deshacía en agua fría con la mano, colándola entre los dedos para que no quedara ni un grumo. Después iba a la olla despacio, moviendo siempre en el mismo sentido. Se movía con cuchara de madera y no se dejaba de mover. Si se abandonaba 2 minutos, se pegaba al fondo y el sabor a quemado ya no se le quitaba. En Puebla se hacía verde, con epazote y chile serrano molido. En algunas casas de Tlaxcala salía rojo, con guajillo, y llevaba un trozo de pollo por plato. Todavía se vende en jarro, en las fiestas del pueblo. Pero antes la fiesta la surtía la calle entera, media docena de cocinas encendidas desde las 4 de la mañana, cada mujer convencida de que el suyo era el bueno. Hoy la surte un puesto. 18. Simbó. Un hoyo en la tierra, piedras calientes al fondo, y una penca de maguey abierta como plato hondo. Adentro va la carne. Se cierra la penca, se tapa el hoyo con tierra, y la comida se queda ahí sola durante horas mientras la gente hace otra cosa. Eso es el altiplano de Hidalgo, la tierra del maguey. En tu casa le decían, la barbacoa en penca. Se llama simbó. Y no es lo mismo. La barbacoa se cuece envuelta en penca dentro del horno de tierra. El simbó es la penca misma como recipiente, atada, con la carne y su recaudo adentro, cociéndose en su propio jugo y en el del maguey. La penca se cortaba y se asaba un momento para que se pusiera flexible y no se rompiera al doblarla. Esa era la parte delicada. Una penca mal preparada se quiebra y toda la humedad se pierde. Se hacía con carne de pollo, de cerdo o de carnero, según lo que hubiera y según el día. En la zona de Actopan se ataba con las mismas fibras del maguey, sacadas de la penca. Hacia el valle del Mezquital, en algunas casas se le agregaban nopales y soconostle dentro del envoltorio. Cortar la penca equivocada mata la planta entera. Había que distinguir cuál estaba de sobra y cuál sostenía al maguey. Y ese hoyo en la tierra se cava entre 3 personas, se llena entre 3 y se destapa entre 3. En los ranchos donde eso pasaba cada domingo hoy queda una casa abierta. 17. Coachala. Una olla grande, pollo deshebrado, y una espuma clara que sube y hay que retirar con cuidado antes de meter la masa. Esto es Colima, casi solo Colima. En tu casa, si tu familia venía de allá o de la costa de Jalisco, se decía, lo del pollo deshebrado con masa. O, la sopa espesa. El pollo se cocía y se deshebraba a mano, finísimo, hasta que las hebras se perdían en el caldo y ya no se sabía dónde terminaba la carne. Los chiles se tostaban en el comal y se molían. La masa se disolvía aparte y entraba al final. Y de ahí empezaba lo difícil, no dejar de mover. Una coachala se arruina en el fondo, no en la superficie. Era comida de olla grande, de cuando llegaba mucha gente a la casa y había que estirar 2 pollos entre 20 personas. En unas casas quedaba espesa, tanto que la cuchara se quedaba parada. En otras, más suelta, para beberse en jarro. El espesor no era receta, era carácter de quien cocinaba, y en cada familia se defendía el propio. Ese pleito ya no existe en ninguna cocina de tu familia. No porque se haya resuelto, porque las 2 que lo sostenían se murieron, y nadie se quedó de ninguno de los 2 lados. 16. Frijoles puercos, frijoles maneados. Manteca caliente en un sartén hondo. Frijol de la olla que se vacía adentro y suena. Y luego el trabajo de machacarlo mientras se fríe, con el machacador de madera, hasta que se despega solo del sartén. Ese es el sonido, y es el mismo en Sinaloa que en Durango, que en Chihuahua, que en el norte de Zacatecas. En tu casa se decían, los frijoles con queso. Y aquí está lo que te prometí al principio. Del lado de Sinaloa, ese plato se llama frijoles puercos. Del lado de la sierra, en Durango, Chihuahua y el norte de Zacatecas, el mismo gesto se llama frijoles maneados. Los 2 nombres son correctos. Los 2 son viejos. Y en las 2 casas están seguros de que la otra lo dice mal. El frijol se freía en manteca y se machacaba dentro del sartén, no antes. Ahí se le metía el queso, que se derretía y ligaba todo hasta formar una masa que se enrollaba sola. De ahí el nombre norteño, se manea, se amarra. En Sinaloa entraban chorizo y chile colorado, y a veces sardina o encurtido, que es lo que sorprende a quien no creció ahí. Los 2 platos existen todavía. Lo que ya no existe es el queso. Ese queso lo hacía alguien de la casa, con la leche de esa mañana. No se compraba. Cuando esa persona se fue, el queso empezó a llegar de la tienda, y desde entonces se derrite distinto. 15. Caldo de habas. Viernes. La casa huele a haba seca cociéndose desde temprano, un olor terroso, a campo mojado. Ese olor tenía día fijo en Hidalgo, en Tlaxcala y en buena parte de Guanajuato. Nadie tenía que preguntar qué se iba a comer. En tu casa le decían, el caldo de los viernes. Se llama caldo de habas.
Las habas secas se pelaban o se dejaban con cáscara, según la casa, y se cocían hasta deshacerse. Ese era el punto, no que estuvieran suaves, sino que se desbarataran y espesaran el caldo ellas solas, sin harina y sin nada más. Se le ponía cilantro entero, nopalitos, jitomate asado, y un chorro de aceite al final. En Hidalgo se le agregaba soconostle partido, que le daba el ácido. En Tlaxcala, en algunas casas, nopales y tortitas de camarón seco en Cuaresma. No se comía de haba porque fuera lo que había. Se comía porque era viernes. Y esa es la diferencia que se perdió. El plato existía por el calendario, no por el antojo. Hoy en tu casa el viernes es un día como cualquiera. No hay olor que lo anuncie desde la mañana. Y nadie llega preguntando si ya están. 14. Chito. Carne de chivo, salada y seca, colgada al aire hasta quedar dura como tabla. Se rompe con las manos. Huele fuerte, a animal y a sal, y ese olor llenaba corrales enteros en Guanajuato. En tu casa, o en la de tu madre, eso era, la carne seca del chivo. Y aquí el asunto es distinto a todos los anteriores. Este nombre no se perdió. Sobrevivió perfectamente. Se llama Chito, y lo sigues oyendo. Cambió de dueño. Hoy el Chito es palabra de feria. Se dice en el puesto, junto a la báscula, en bolsa de plástico, para llevar a casa como recuerdo del viaje. Antes era palabra de despensa. El chivo se destazaba, se salaba, se secaba y se guardaba porque no había refrigerador y porque una familia no podía comerse un animal entero en 3 días. Se remojaba para quitarle la sal, se hervía y se guisaba con chile guajillo. En algunas casas del Bajío se comía con nopales, en otras con haba. La palabra se quedó parada en el puesto de la feria, junto a la báscula. La casa donde significaba otra cosa, donde significaba que la carne de octubre iba a alcanzar hasta enero. Ya no tiene quien la abra. 12 números entregados, 13 por delante, y todavía no llegamos al que se dejó de nombrar a propósito. Falta poco. Pero antes hay que decir algo sobre las manos que sostenían estos nombres. Estas mujeres tenían un vocabulario técnico completo. No es una manera de hablar, es literal. Tenían palabras para cosas que hoy no se nombran en ninguna cocina. Sabían distinguir el maíz quebrado del maíz molido, y sabían que uno es pesa y el otro se vuelve engrudo. Sabían cuando la masa había pasado el punto y ya no había vuelta. Sabían por el olor del chile en el comal el momento exacto de sacarlo, un segundo antes de amargarse. Sabían qué penca cortar y cuál dejar. Sabían cuántos días de sol pedía la carne según como hubiera venido el año. Nada de eso se enseñó en una escuela. Nada de eso se escribió en un libro. Y no se escribió por una razón que vale la pena decir en voz alta. Quien escribía libros de cocina en este país nunca tuvo que alimentar a una casa entera con lo que hubiera ese día. El conocimiento que resuelve eso es más difícil, no menos. Es cálculo, es memoria, es lectura del clima, es administración de una despensa sin refrigerador durante 8 meses. El nombre del platillo era apenas la punta visible de todo eso. La palabra que salía a la superficie. Debajo iba el resto. Por eso cuando se pierde un nombre no se pierde una palabra, se pierde la señal de que ahí abajo hubo un oficio. El 13 es exactamente de eso. Tiene nombre propio, viejo, y en tu casa quedó enterrado debajo del nombre de otra cosa. Y 4 números más abajo está el que se dejó de decir en voz alta. 13. Tesmole. Chile guajillo tostado y molido, hueso con carne pegada, y una olla que lleva 3 horas hirviendo despacio en un fogón que nadie apaga. El olor no es de mole. Es más limpio, más picante, sin dulce ninguno. Esto se comía en la Sierra de Puebla y en el centro de Veracruz, en las casas del monte donde el domingo se mataba un animal chico. En tu casa le decían, el caldo de chile con hueso. O, el mole aguado, y ahí quedó enterrado. El nombre es tesmole. En algunos pueblos, tesmole. No es un mole aguado, es su propia cosa. El chile se tuesta en comal hasta que cambia de color, no hasta que se dora. Se muele con ajo y comino en el molcajete. Y se espesa con masa, poca, disuelta en agua, hasta que el caldo apenas cubre la cuchara. Ese, apenas, era el punto. Un tesmole espeso está mal hecho. Un tesmole aguado también. En la sierra poblana se hacía de guajolote o de pollo, con hojas de aguacate. Hacia el centro de Veracruz se hacía de res, con chayote y con hoja santa. Ese punto no se puede describir. Se reconoce cuando la cuchara sale y el caldo no la cubre ni la deja limpia. En esa sierra las casas quedaban a media hora unas de otras. Las que se fueron vaciando no se volvieron a abrir, y el domingo dejó de oler a esto en todo el cerro. 12. Caldo de queso. Un caldo blanco, lechoso, con papa en cuadros y un chile verde asado flotando entero. Es simple. No lo es, se arruina en 30 segundos y se descuida. Esto era Sonora. La casa de rancho, la lumbre baja, el invierno seco. En tu casa lo llamaba
El caldo blanco de las papas. Y en muchas casas ni eso, era, el caldo, a secas, porque era el que se hacía siempre. Se llama caldo de queso. La papa se cocía en agua con cebolla y ajo. El chile, anaín, verde, largo, se asaba directo en la lumbre, se sudaba en un trapo y se pelaba con los dedos, todavía caliente. Al final entraba la leche, y hasta el último momento el queso, en tiras. El riesgo estaba justo ahí. Si el caldo hervía después del queso, se cortaba, se metía el queso y se apagaba la lumbre. No había margen. En los ranchos de la sierra se hacía con leche entera de esa mañana. Hacia la costa, en algunas casas, con más caldo y menos leche. El queso era queso de la casa, hecho con la leche de las vacas de la casa. Se sigue haciendo en Sonora, con queso de tienda, y sabe bien. Lo que cambió de lugar es una hora. Antes ese caldo empezaba a las 5 de la mañana, en el corral. Ahora empieza a las 11, en el mostrador. 11. Morisqueta. Arroz blanco cocido en agua. Nada más. Sin freír, sin cebolla, sin caldo de pollo, sin color. Para quien creció en el centro del país eso parece un error de cocina. En la tierra caliente de Michoacán era el plato del mediodía, todos los días, durante generaciones. En tu casa le decían, el arroz con frijoles. Se llama morisqueta. El arroz se hervía en agua con sal hasta que reventaba el grano, y se escurría. Se servía en el plato como base, y encima iban los frijoles de la olla con su caldo, la salsa de molcajete y el queso fresco desmoronado. Lo que resolvía este plato no era el sabor, era el trabajo. En tierra caliente se cortaba caña y se trabajaba el campo con 40 grados encima. La comida tenía que ser mucha, tenía que llenar, tenía que aguantar en el estómago hasta la tarde, y tenía que poder llevarse en un traste al surco. En la costa michoacana se le ponía carne de puerco en salsa verde encima. Tierra adentro, hacia Apatzingán, más frijol y más queso. Era comida de jornal. El plato sigue existiendo. Lo que se acabó es el jornal, y con él la mesa larga de hombres y mujeres que llegaban a las 2, sin hablar, con las manos todavía sucias. 10. Ceguesa. Maíz en el metate, pero no molido, martajado, partido en pedazos irregulares que se ven a simple vista en el caldo. Hay que arrodillarse para hacer eso. El metate se trabaja desde el suelo, con el peso del cuerpo encima de la piedra, desde los valles centrales de Oaxaca. En tu casa, si tu madre venía de allá, era el maíz martajado con carne. A veces nada más, lo del metate. El nombre es ceguesa. El maíz se limpiaba, se tostaba y se pasaba por el metate una sola vez, sin insistir. Ahí estaba todo, el grano tenía que quedar partido en 3 o 4 pedazos, ni entero ni hecho polvo. Se pasaba, el caldo se volvía masa. Si faltaba, el maíz no soltaba nada y quedaba duro después de 2 horas de olla. No había forma de corregir a medio camino. Se acertaba de entrada. Con eso se hacía un caldo espeso con carne y chile. En algunas casas de los valles se hacía de guajolote para día de fiesta, entre semana, con espinazo de puerco o con lo que hubiera. Ese punto del martajado tomaba años de rodilla en el suelo para aprenderse. Y se aprendía de una manera sola, al lado de alguien que ya lo sabía. Cuando esa mujer se quedó sola en la casa, dejó de haber quien estuviera al lado. 9. Chanfaina. El nombre sí lo oíste. Chanfaina. Puede que hasta lo hayas dicho. Lo que nunca te dijeron es lo que ese nombre estaba anunciando. En las casas de rancho del Bajío, Guanajuato, San Luis Potosí, el sur de Zacatecas, este guiso aparecía un día concreto, el día que se mataba el puerco. Y no se ofrecía delante de visitas, no porque estuviera prohibido, nadie lo prohibió. Se callaba dentro de la casa, por decisión de la casa, porque decirlo en voz alta explicaba, sin querer, en qué estado estaba la despensa esa semana, que se había matado el animal y que se estaba aprovechando todo, hasta lo que normalmente no se guisa. Hígado, bofe, riñón, corazón, todo picado fino, guisado con chile ancho, cebolla y hierbas. En algunas casas, la sangre cocida y cortada en cuadros. En otras jamás, y quien la ponía era mal visto, era el guiso de la matanza. Y la no era un antojo, día del calendario, con vecinos que llegaban a ayudar y se llevaban su parte. Esa fecha no está en ningún calendario hoy, no porque ya no haya puercos, porque para hacer una matanza hacen falta 8 personas, y en ese rancho quedaron 2. 8. Atole de grano. Un atole que no lleva azúcar, ni canela, ni leche. Lleva chile. Y a quien nunca lo probó le cuesta trabajo creer que eso se llame atole. Esto es Michoacán, la zona purépecha y los pueblos altos alrededor de Zamora y de Zacapu, en las noches frías de noviembre. En tu casa se decía, el atole que no es dulce. Ese era el nombre completo, y en él ya venía la disculpa. Se llama atole de grano. Y tampoco aquí el nombre se perdió,
lo que se perdió es que grano. Se hace con maíz tierno, el grano entero, no molido, cocido en agua con hoja de milpa, que es la que le da el sabor verde, y con chile perón. La hoja no se compra, se corta de la milpa, y solo sirve la de la planta joven, mientras está tersa. Después de cierto punto amarga. En los pueblos de la meseta se sirve con más chile y se come de cena. Hacia la ribera del lago se hace más suelto y se toma en jarro, caliente, de pie, en las fiestas de noviembre. Quien sabía a qué altura de la milpa cortar esa hoja no se lo explicó a nadie de tu familia. Y las milpas de traspatio se acabaron antes que la receta. Quedan 7, y son los que más gente va a reconocer. Antes de bajar al 7, haz una cosa. Un nombre no se recupera cocinando, se recupera diciéndolo. Una palabra que nadie pronuncia durante 20 años se muere. Una palabra que alguien dice en voz alta una vez al mes sigue viva. Por eso te voy a pedir algo, y te lo pido ahora y no al final, porque lo vas a necesitar en los 7 que faltan. Ten a mano un papel, verdad, o el reverso de un C, lo que tengas cerca. De aquí en adelante vas a reconocer más. Los últimos 7 son los que más gente comió. Vas a oír un nombre y vas a saber, antes de que yo termine la frase, que ese lo hacía tu madre. Cuando pase, anótalo. El nombre y el estado. 2 palabras. Anótalo ahora, mientras lo estás oyendo. Al final del video no te vas a acordar de cuál era el 11. Y si te sirve lo que estamos haciendo aquí, suscríbete, no por el número. Este canal existe para que estas palabras queden escritas en algún lugar antes de que se apaguen, y cada persona que se queda hace que ese archivo dure un poco más. Ahora sí. 7. Y él te lo comiste en Cuaresma, sin que nunca te explicaran por qué solo aparecía esas semanas. 7. Tortitas de camarón seco. El olor del camarón seco tostándose en el comal no se parece a nada de mar. Es concentrado, salado, casi punzante, y se metía en la ropa. Ese olor tenía fecha. Llegaba en febrero o en marzo, y desaparecía después de Semana Santa. En tu casa se llamaban, las tortitas de Cuaresma. Y ese sí era casi el nombre. Lo que nunca te dijeron es que el nombre venía del calendario y no del plato. El camarón seco se tostaba y se molía en el molcajete hasta hacerlo polvo. Ese polvo se hacía con huevo, las claras a punto primero, las yemas después, y se freía por cucharadas. Después las tortitas caían al caldo de guajillo con nopales, y ahí se terminaban de cocer, chupando el chile. En Guanajuato y en Zacatecas iban en caldo colorado con nopal. En algunas casas de San Luis Potosí se comían secas, sin caldo, con romeritos al lado. Un plato de mar, en pueblos que estaban a 600 kilómetros del mar. Llegaba en costal, seco, por arriero primero y por camión después, y solo se compraba una vez al año. Ese año tenía forma, había semanas de carne y semanas de no. Y esa forma se acabó cuando la casa se quedó sin quien la impusiera. 6. Soconostle. Una tuna que no se come. Se abre, huele a fruta, y al probarla raspa, es ácida, seca la boca, y nada en ella recuerda a lo dulce. En Hidalgo, en Zacatecas y en el norte de Guanajuato, eso crecía solo, en la orilla del terreno, sin que nadie lo sembrara. En tu casa se les decía, las tunas agrias. El nombre lo oíste. Soconostle. Lo que nadie te explicó es que ahí venía la instrucción. La palabra misma dice que esa tuna es la agria. Se pelaba, se le quitaba la parte de las semillas, y se picaba. De ahí entraba a todo, a la salsa de molcajete con chile de árbol, al caldo de habas, al mole de olla, a la carne con chile. Servía para lo que hoy se resuelve con limón o con vinagre. En Hidalgo se guisaba en salsa verde con nopal. Hacia Zacatecas se metía entero al caldo, partido a lo largo, y se sacaba antes de servir. El nopal del agrio y el del dulce se parecen. Se distinguen por la penca, no por el fruto, y hay que saberlo antes de cortar. Eso se aprendía caminando el terreno con alguien mayor, señalando plantas. A ti nunca te llevaron a caminar ese terreno. Para cuando tuviste edad, ya vivías a 1000 kilómetros de él. 5. Asado de boda. Puerco en trozos, chile ancho molido, y una olla que se deja hirviendo tanto tiempo que la casa entera huele igual durante 2 días. En Zacatecas y en el norte de Jalisco, ese olor anunciaba algo. La gente lo olía desde la calle y sabía. Se llama asado de boda. Y el nombre lo dijiste toda tu vida. Lo que quizá nunca te dijeron es que el nombre es literal, no es un modo de hablar. Ese guiso se hacía para las bodas, y para las bodas se hacía ese guiso. La carne se doraba en manteca, los chiles anchos se desvenaban, se remojaban y se molían con ajo, clavo y canela, y se colaban 2 veces para que no quedara ni un pellejo. La olla iba al fuego bajo hasta que la salsa oscurecía y se pegaba a la carne. En muchas casas de Zacatecas entraba un pedazo de chocolate de metate al final.
En otras eso se consideraba una falta grave y se ponía piloncillo o nada. Se hacía en caso grande, para el pueblo entero, con las mujeres de las dos familias turnándose frente a la lumbre desde la madrugada. Eso también era la boda. No el vestido, el caso. El guiso está vivo. La boda se fue al norte, se encargó a un salón y llegó a la mesa en charolas, servida por gente pagada. 4. Pipián. Pepita de calabaza en el comal. Empieza a saltar, truena como si fueran granos chicos, y hay que moverla sin parar hasta que apenas dora. Un segundo de más y amarga. No hay manera de rescatarla, se tira y se empieza otra vez. Ese sonido era de las cocinas de Puebla, de Guerrero y de buena parte del centro. En tu casa se decía, el mole verde. Y ese plato se sigue cocinando hoy, en fonda y en frasco, con un nombre que no es el suyo. El pipián es de Pepita. Ese es el plato, pepita molida, chile verde o rojo según la casa, y un caldo que se liga con el tueste. El mole verde lleva pepita también, pero vive de la hierba fresca, del tomate, del epazote y la hoja santa. Son parientes, no son el mismo. En Puebla el pipián verde se hacía con pepita y tomate. Hacia la mixteca de Guerrero se hacía rojo, con chile guajillo y ajonjolí, y se servía sobre pollo. Hoy los dos nombres se usan como si fueran uno solo, y en el frasco dice cualquiera de los dos. No fue el frasco quien borró la diferencia, la borró la ausencia de quien la sabía. La diferencia vivía en una mujer que tostaba la pepita mirando el comal, y cuando ella dejó de estar, la palabra quedó suelta. El frasco nada más la recogió del suelo. 3. Migas. Pan duro. Pan de 3 días, guardado en una bolsa colgada, que ya no sirve para nada. Y a las 6 de la mañana, ajo dorándose en aceite y ese pan volviendo a la vida en el sartén. En tu casa era, lo del pan duro. O, lo de la mañana siguiente. Se llaman migas. Y aquí el problema es otro, la palabra existe, la sigues oyendo, y nombra dos platos que no se parecen. En el Bajío, Guanajuato, los Altos de Jalisco, Zacatecas, las migas son de pan. Bolillo duro partido a mano, ajo, caldo, chile guajillo, y un huevo encima al final. Se comían de madrugada, antes de salir al campo, y también después de una noche larga. En el norte, migas son de tortilla. Tortilla dura frita, revuelta con huevo, cebolla y salsa. Las dos son ciertas, las dos son viejas, y quien creció con una no reconoce la otra. Eso pasa porque el nombre no describía un plato, describía un gesto. Aprovechar lo que ya estaba duro. Quien colgaba esa bolsa no estaba ahorrando, estaba cuidando. Se levantaba una hora antes que todos para que el pan de antier valiera la pena, y nunca le puso nombre a lo que estaba haciendo. Hoy el pan duro se tira, no por descuido, porque esa hora de la mañana quedó sin nadie. 2. Gualumbos. Flores amarillas, en manojo, arriba de un tallo que puede medir 5 metros. Alguien tenía que subir por ellas. En Hidalgo, en Tlaxcala y en el norte de Zacatecas, eso se comía en abril y en mayo, cuando el maguey saca el quiote. En tu casa eran, las flores amarillas, o, las flores del maguey, y ahí se quedaron. Se llaman gualumbos. Se cortaban antes de abrir del todo. Les quitaba el pistilo, que es lo amargo, flor por flor, con las manos, sentada. Después eran con tequesquite para quitarles el resto del amargo, se escurrían y se guisaban. Capeadas, en salsa verde, o revueltas con huevo. En Hidalgo se guisaban en salsa. Hacia Tlaxcala, capeados y en caldillo de jitomate. Cortar el quiote era decidir para qué iba a servir esa planta. Se le deja florear, ya no da aguamiel y se muere de pie. Era una decisión de años, no del día. Los magueyes siguen ahí, en el campo, por miles, y sueltan el quiote cada primavera. Florean solos, nadie sube. Se secan de pie, y la flor se cae al suelo sin que ninguna mano la junte. 1. Quelites. Y llegamos al 1, el que abrió este video. En tu casa, y en la mía, y en casi todas, se llamaba, lo verde. O, las hierbas. Lo que iba adentro no era una cosa. Eran 10, quintonil, verdolaga, chivito, lengua de vaca, malva, pápalo. Y 3 o 4 más, según el mes y según la lluvia de esa semana. Cada uno tiene nombre propio. Cada uno sabe distinto. El quintonil es suave y se cuece pronto. La verdolaga es ácida y aguanta. La malva es dulce y se deshace si se descuida. Y ninguno se sembraba. Crecían entre el maíz, sin permiso, y había que saber cuál era cuál a los 15 días de nacido, cuando todos a hoja chica y verde. Eso se guisaba con cebolla y chile, o se echaba al caldo, o iba en la tortilla con sal. En Zacatecas y en el Bajío se guisaban con frijol. En Puebla y en Hidalgo se metían al mixiote o a la salsa de molcajete.
En Oaxaca cada quelite tiene su propio nombre en lengua, distinto del castellano. Hoy todo eso se llama de una sola manera, lo verde. 10 nombres propios caídos dentro de una palabra sola. No los borró nadie. Decir, quintonil, solo sirve si quien está enfrente sabe distinguirlo de la verdolaga, y en esa cocina fue quedando cada vez menos gente enfrente. 25. Ahí están todos. Ahora falta lo que hay que hacer con ellos, y es menos trabajo del que estás pensando. Acabas de oír 25 nombres dichos en voz alta, uno tras otro. Puede que sea la primera vez en 40 años que alguien los dice seguidos, completos, sin apodo de por medio. Aquí no se perdió ningún recetario. Los recetarios nunca existieron. Lo que se perdió fue el lugar donde esas palabras se decían todos los días. Una cocina con gente alrededor de la olla. Alguien que preguntaba si ya estaba, y alguien que contestaba con el nombre. El rancho no se quedó sin sabor. El sabor se subió al camión con tu madre, o contigo, y llegó entero al otro lado. Se quedó sin gente. Y una palabra sin gente alrededor se apaga en una generación, sin que nadie se dé cuenta del día exacto. Por eso tienes el sabor completo y te falta la palabra. No fue descuido tuyo. Fue una casa que se fue vaciando mientras tú te estabas ganando la vida en otra parte. Ahora, el papel. Si anotaste 3 nombres con su estado, ya hiciste lo difícil. Falta lo único que cuenta, y no se hace con una olla. Hoy, no la semana que entra. Di uno de estos nombres en voz alta dentro de tu casa. Uno solo. No hace falta que lo cocines. Dilo, y di de qué estado venía. Si todavía vive la persona que te lo cocinaba, márcale y pregúntale cómo le decían en su casa. Pregunta mientras haya a quien preguntarle. Si ya no está, busca a alguien de su pueblo que cargue esa palabra, una prima, una comadre, alguien de su edad. Esas mujeres siguen aquí, y nadie les ha preguntado nada en 20 años. Y ese papel dáselo a un hijo o a un nieto. No como receta, como lo que es, la lista de lo que se comía en la casa de donde vienen. Antes de que te vayas, quiero que me escribas una cosa. Dime cómo le decían en tu casa a uno de estos platillos, y de qué rancho o de qué pueblo eras. Si el apodo que usaban ustedes no salió en esta lista, con más razón escríbelo, ese es el que falta, y no lo tengo yo, lo tienes tú. Voy a leer los comentarios. De ahí sale el siguiente video. Petra no dejó nada escrito. Ninguna de ellas dejó nada escrito. Lo único que dejaron fueron los nombres, dichos en voz alta, en una cocina, a las 5 de la mañana, a quien estuviera despierto para oírlos. Cada vez que alguien dice uno de esos nombres otra vez, esa cocina vuelve a tener a alguien enfrente.